Secundaria segundo grado. Matemáticas. Producto de potencias de la misma base. Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes en esta el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez y junto con el maestro Jorge Gómez Méndez les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Así es, iniciaremos con el estudio de la quinta operación matemática, la elevación a potencias. En el libro Álgebra Recreativa del autor Jacob Perelman dice que con frecuencia se denomina la álgebra la aritmética de las 7 operaciones. Y en ese sentido, ustedes han estudiado 4 operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división con diferentes tipos de números y expresiones algebraicas. Ahora es momento de que inicien el estudio de la elevación a potencias. Para ello, estudiaremos diferentes planteamientos con la finalidad de construir un sentido y significado sobre el producto de potencias de la misma base. Comencemos. Sandra y Luis hornean galletas para vender y en cada paquete ponen 5 galletas. Cuenta con un anaquel de 5 repisas para la exhibición y venta del producto. Deciden acomodar los paquetes en cada repisa, con 5 filas de 5 paquetes cada una. De acuerdo con el planteamiento, ¿cuántas galletas se exhiben en cada repisa? ¿Cuántas galletas hay en total para la venta? ¿Cómo representarían la situación anterior? Analicen las preguntas y busquen responderlas. Para obtener la cantidad de galletas por fila, se multiplica 5 galletas por 5 paquetes, es decir, 5 por 5. Cada repisa tiene 5 filas, por lo que multiplicamos 5 por 5 por 5. Si realizamos la operación, el producto es 125, es decir, en cada repisa hay 125 galletas. Con ello, se ha dado respuesta a la primera pregunta. Para saber cuántas galletas hay en total para la venta, consideramos que hay 5 repisas. Para obtener la respuesta, realizamos la operación 125 por 5, que es igual a 620. Y para responder la tercera pregunta, ¿cómo representarían la situación anterior? Podemos decir que los datos se han representado a través de multiplicaciones. Reflexionemos. ¿Cómo se pueden representar la o las operaciones anteriores de manera abreviada? Consideren que los elementos de la multiplicación son los factores, que son los números que se multiplican, y el producto es el resultado de la multiplicación. 625 es 5 veces 125, y como ya vimos, 125 es igual a 5 por 5 por 5. Así, 625 es igual a 5 por 5 por 5 por 5. Como pueden darse cuenta, en esta multiplicación los factores son iguales. La multiplicación la podemos expresar de manera abreviada, es decir, como una potencia. 5 por 5 por 5 por 5 es igual a 625. Asimismo, 5 por 5 por 5 por 5, representado de manera abreviada, es 5 elevado al exponente 4, en el cual el número 4 representa el número de veces que se multiplica 5 por sí mismo. Consideren que al escribir en forma abreviada las multiplicaciones con factores iguales, el número que se repite como factor se llama base, y el número que se escribe arriba y a la derecha de la base se llama exponente. De la expresión 5 elevado al exponente 4, el número 5 corresponde a la base, porque es el factor que se repite. 4 es el exponente, e indica que la base se multiplica 4 veces por sí misma. Y 625 es la potencia. Vamos a continuar con el tema de productos de las potencias con una misma base. Ahora resolveremos el siguiente planteamiento. Un carpintero tiene que cortar piezas de madera de forma cuadrada, con diferentes medidas. Necesita programar la máquina para realizar los cortes. Para ello, requiere una expresión que permita programar la máquina. Sabemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado.
En este caso, utilizamos una literal que permite representar la medida de cada lado, que es variable. Tenemos ahora la expresión área igual a B por B. ¿Ustedes cómo expresarían de manera abreviada la multiplicación? Como se han analizado, tenemos una situación similar a la del problema anterior. Es decir, encontramos un factor que se repite, en este caso B. Esta literal es la base y para indicar que se repite 2 veces la multiplicación, anotamos como exponente el número 2, es decir, B por B es igual a B elevada al exponente 2, o como comúnmente se dice, B cuadrada. Así, el área es igual a B elevada al exponente 2. Esa es la expresión que permitirá al carpintero programar la máquina. Al tener la expresión b al cuadrado, nos damos cuenta de que también las literales pueden expresarse como potencia. Así es, Jorge. Vamos a resolver otro problema, utilizando el volumen de un cubo como referencia. Para calcular el volumen de un cubo, como el que vemos en la imagen, se necesita aplicar la fórmula correspondiente. La medida de cada arista está representada con la literal A. El volumen se obtiene multiplicando las 3 dimensiones del cuerpo geométrico. Hagámoslo. La fórmula para obtener el volumen de un cubo es arista por arista, por arista. Aplicando los conocimientos aprendidos, tenemos que esta expresión puede representarse de manera abreviada, es decir, A, lo que es igual a la literal A elevada al exponente 3. Al exponente 3. Es importante que consideren que la operación de multiplicación se puede representar con el signo de aspa, con un punto entre los es igual a a la 3. Reflexionemos acerca de la forma general para representar el producto de factores iguales, ya sean números o literales. La forma general es A elevado al exponente n, donde A corresponde a la base y n se refiere al exponente. Todo número elevado a un exponente implica la multiplicación de la base, tantas veces como se indica el exponente, siempre y cuando n sea un entero positivo. Ahora les propongo el siguiente reto. Expresen de manera abreviada las multiplicaciones de los siguientes incisos. 1, 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, igual a 2, m por m, por m, por m, igual a 3, c por c, por c, por c, por c, por c, por c, por c. ¿Ya tienen sus resultados? Vamos a verificarlos. las potencias que se expresan de manera abreviada. Las multiplicaciones planteadas son: para la multiplicación del primer caso, observamos que el factor 10 se repite 7 veces. De manera abreviada, se representa como 10 elevado al exponente 7, o 10 a la 7. En el segundo caso, el factor es la literal m, y este se repite 4 veces. Al escribirlo de manera abreviada, la base es m y el exponente 4. La potencia que expresa de manera abreviada la multiplicación es m a la 4. En la operación del tercer caso, la base es la literal c y el exponente es 8. La potencia es c elevada a la 8. En el cuarto caso, la base de la potencia es 15 y el exponente 2. La potencia es 15 elevado al cuadrado. Para aplicar lo aprendido, les invito a reflexionar acerca del cálculo del volumen de un paralelepípedo. En este caso, el volumen de un prisma de base rectangular. Tenemos las medidas de cada una de las dimensiones de la caja de cartón. Las dimensiones de la base son: largo, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Ancho, 3 por 3. Y la altura del prisma, 3 por 3 por 3. sabemos que, para calcular el volumen del prisma de base rectangular, necesitamos multiplicar las 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Al utilizar lo que acabamos de aprender, veremos que el largo de la base se expresa de la siguiente manera:
3 por 3 por 3 por 3 por 3, igual a 3 a la 5. El ancho de la base se expresa 3 por 3, 3 a la 2. La altura del prima la podemos escribir así, 3 por 3 por 3, igual a 3 a la 3. Aplicando la fórmula para calcular el volumen, tenemos dos formas de representarla. 3 por 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 3, igual a 3 a la 10. Al expresar lo anterior de forma abreviada, tenemos que 3 a la 5 por 3 a la 2 por 3 a la 3 igual a... Ustedes se habrán dado cuenta que la operación anterior corresponde a una multiplicación de potencias con la misma base. Para obtener el resultado tenemos que sumar los exponentes. 3 a la 5 por 3 a la 2 por 3 a la 3 igual a 3 a la 5 más 2 más 3. Así que tenemos 3 a la 5 por 3 a la 2 por 3 a la 3 igual a 3 a la 10. Como observamos, obtuvimos el mismo resultado que con la operación expresada de forma desarrollada. Como conclusión, podemos decir que, cuando se multiplican dos o más potencias de la misma base, el resultado es una potencia con la misma base y el exponente es la suma de los exponentes de los dos factores. Para expresarlo de manera general, tenemos lo siguiente. A a la m por a a la n es igual a la m más n. En esta expresión, los exponentes m y n representan números enteros positivos. Apliquemos lo aprendido. Utilicemos la regla de la multiplicación de potencias con la misma base para resolver las multiplicaciones de los incisos. 1. B a la 4 por B a la 2 igual 2. K a la 5 por K a la 8 por K a la 2 igual 3. 7 a la 3 por 7 a la 9 igual a 4. W a la 2 por W a la 8 por W a la 1 igual a 5. 15 a la 7 por 15 a la 1 por 15 a la 3 por 15 a la 2 igual a... Aunque el exponente 1 en una potencia generalmente se omite, en este caso lo anotamos para que lo tengan presente. Verifiquen sus respuestas. Para el inciso 1, identificamos que tenemos la misma base B y los exponentes 4 y 2 se suman. El resultado es la potencia B elevada al exponente 6. En el inciso 2, de los factores. En este caso, 5 más 8 más 2 es igual a 15. Entonces, el resultado es K elevada a la... Realizamos la suma de los exponentes de los factores. En este caso, 3 más 9 es igual a 12. La potencia es 7 elevada a la 12. En el inciso 4, la base es W y los exponentes de los factores se suman. Es decir, 2 más 8 más 1 es 11. Así el producto es W elevada al exponente 11. En el último inciso, tenemos 4 factores con la misma base. Procedemos de la misma manera. 15 es la base de la potencia y el exponente lo obtenemos sumando 7 más 1 más 3 más 2. El resultado final es 15 elevado al exponente 13. Es importante que anoten las operaciones y traten de resolverlas con el conocimiento que vayan adquiriendo a lo largo de la sesión. Ahora, presten atención en el siguiente planteamiento. Reflexionemos acerca de situaciones como la siguiente. X a la 2 por X a la 1 por Z a la 5 por X a la 5 por Z a la 3 por X a la 3 igual a... ¿Podemos sumar los exponentes de las X y las Z? No. Sabemos que la regla solo aplica para potencias con la misma base, y en este caso, tenemos factores con bases distintas. En color rojo identificamos las potencias cuya base es X, y con azul las potencias cuya base es Z. El producto indica que X está elevada al exponente 11 y Z elevada al exponente 8. A estos factores no se les aplica la regla, debido a que no tienen la misma base. Entonces se deja expresado el producto. La potencia resultante es X elevada al exponente 11 por Z elevada al exponente 8.
Resolvamos las siguientes multiplicaciones. Número 1. A por C a la 4 por C a la 2 por D a la 2 por A a la 6 igual a. Número 2. P a la 4 por R a la 9 por P a la 7 por P por R a la 5 igual a. Número 3. M a la 5 por M a la 2 por D a la 6 por M igual a. Para el inciso 1 debemos identificar aquellos factores con la misma base, de preferencia en orden alfabético. Sin embargo, no debemos olvidar propiedad conmutativa de la multiplicación, que dice: en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Si comenzamos con la literal A, tenemos que solo dos factores tienen esta base, A elevada a la 1 y A elevada a la 6. Es decir, el primer producto será A elevada a la 1 más 6. De manera abreviada resulta A elevada a la séptima potencia. Para la literal C, tenemos dos factores cuyos exponentes son 4 y 2. De esta manera, al operar estos factores obtenemos la potencia C elevada al exponente 6. Queda un solo factor, D elevada a la 2. Como no hay otro factor o factores con la misma base, lo recorremos al resultado. Para finalizar el ejercicio, anotamos el resultado, que es A elevada a la 7 por C a la 6 por D cuadrada. Recuerden que para representar la multiplicación podemos usar un punto, el signo por o bien paréntesis. En el caso de las literales no es necesario representar el signo de multiplicación, es decir, dos o más literales juntas implican una multiplicación. En el inciso 2, los factores cuya base es P tienen los exponentes 4, 7 y 1. Sabemos que se suman para poder expresar la potencia, la cual queda como P elevada a la 12. Los otros factores que tienen la misma base son R elevado al exponente 9 y R elevado al exponente 5. De manera abreviada, tenemos R elevado al exponente 14. El resultado final es P elevado al exponente 12 por R elevado al exponente 14. En el inciso 3, para multiplicar los factores que tienen como base la literal M, sumamos sus exponentes, 5 más 2 más 1, y el resultado es M a la 8. Luego se tiene la literal D, que es el único factor con esa base. Lo anotamos en el resultado, con el mismo exponente. El resultado final es el producto M elevado al exponente 8 y D elevado al exponente 6. Ahora podemos ver los resultados de las operaciones planteadas. Compárenlos con los suyos y hagan sus anotaciones. Para concluir esta sesión resolvamos un último problema. Las amibas son protozoos que habitan en la tierra y el agua y se reproducen dividiéndose por la mitad. A este proceso se le conoce como bipartición. Adrián realiza cultivos en un laboratorio, suponiendo que se reproducen aproximadamente cada 2 días. Realicemos lo que se solicita. Inciso A. Calculen cuántas amibas habrá después de 4 y 12 días. Inciso B. Si Adrián contabiliza 512 amibas, ¿cuántos días habrán transcurrido? Inciso C. Escriban una expresión que generalice la situación anterior. Para contestar los incisos, podemos utilizar una tabla con 4 columnas para representar la bipartición de las amibas cada 2 días. En la primera columna se anotan los días que se han transcurrido. Como la bipartición es cada 2 días, anotamos los números a partir de la segunda fila. Serían 2, 4, 6 y así sucesivamente hasta el número 20. En la segunda columna anotamos los periodos de bipartición, como registramos desde el momento del inicio. Comenzamos en el periodo de bipartición 0. En la tercera columna anotamos la operación que permite determinar el número de amibas a través de los periodos de bipartición. En la cuarta columna se anota el número de amibas de acuerdo con el número de días que han transcurrido desde el inicio o de acuerdo con el periodo de bipartición. Resolvamos el problema. En la segunda fila se muestran los datos a partir de que comenzó el experimento. Por lo tanto, el periodo de bipartición es 0. En la tercera columna tenemos el número 1, refiriendo a que comenzamos con una amiba, y este dato se repite en la cuarta columna. Para la tercera fila tenemos que ya han transcurrido 2 días. Eso implica el primer periodo de bipartición.
Por lo tanto, en la tercera columna, donde se indican las dos operaciones, tendremos 2 por 1 o 2 elevado a la 1, es decir, una amiba que tuvo bipartición. Así, de la cuarta fila ya han transcurrido 4 días, es decir, 2 periodos de bipartición. Entonces cada una de las 2 amibas se multiplicaron por 2. Esto lo representamos en la tercera columna como 2 por 2. Si lo expresamos de manera abreviada, se tiene 2 elevado al exponente 2, que equivale a 4, es decir, 4 amibas, dato que corresponde a la cuarta columna. La quinta fila corresponde a 6 días transcurridos, es decir, 3 periodos de bipartición, lo que podemos representar como 2 por 2 por 2, expresión equivalente a 2 elevado al cubo, que es igual a 8, es decir, 8 amibas corresponden a la cuarta columna. En la fila 6 corresponde el día 8, es decir, el periodo 4 de bipartición. Para representarlo, tenemos que es 2 por 2 por 2 por 2, y para abreviarlo, anotamos 2 elevado a la cuarta potencia. Al resolver la potencia es igual a 16, es decir, habrá 16 amibas. En la fila 7 tenemos el quinto periodo de bipartición. Lo representamos como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que equivale a decir 2 elevado a la quinta potencia, que es igual a 32 amibas. La fila 8 corresponde al periodo de 6 de bipartición. Esto significa 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es lo mismo que anotar 2 elevado a la sexta potencia. Al realizar la operación obtenemos 64, es decir, 64 amibas. Podemos continuar con el mismo procedimiento hasta completar los datos de la tabla. En el periodo 7 sabemos que la operación es 2 elevado al exponente 7 y es igual a 128, es decir, 128 amibas. Para el periodo de bipartición 8 se tiene la operación 2 elevado a la 8, que es igual a 256 amibas. En el periodo 9, la operación a realizar es 2 elevado al exponente 9, que es igual a 512 amibas. De igual manera, para el periodo 10, anotamos 2 elevado al exponente 10, que es igual a 1024 amibas. Para dar respuesta a las preguntas, utilizamos los datos obtenidos en la tabla. Para el inciso A, ¿cuántas amibas habrá después de 4 y 12 días? Tenemos que después de 4 días habrá 4 amibas y después de 12 días habrá 64 amibas. Para resolver el inciso B, si Adrián contabilizaba 512 amibas, ¿cuántos días habrán transcurrido? Podemos verificar la tabla y decir que cuando haya 512 amibas, habrán transcurrido 18 días. Finalmente, para encontrar una expresión que generalice el crecimiento de la población de amibas durante los periodos de reproducción, sabemos que el factor que se repite en las operaciones de la tercera columna es el número 2. Este número corresponde a la base de la potencia. El exponente corresponde al periodo de bipartición. Como este número va cambiando, lo podemos representar con una letra. En este caso, lo nombraremos n, para indicar el dato variable. Así obtenemos la expresión general, que es 2 elevado a la potencia n, donde n representa el periodo de bipartición. Al hacer la operación, encontramos el número de amibas. Con la actividad anterior, finalizamos esta lección, en la que estudiamos el tema producto de potencias de la misma base. Es importante que tengan presente que las actividades que realizamos corresponden a un material de apoyo y que pueden fortalecer lo aprendido resolviendo actividades del libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias, alumnas y alumnos, por su atención. Deseamos que sigan atendiendo las próximas sesiones de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.